Qué tristeza tener un presidente tirano. Podríamos decir muchas cosas del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, pero vamos a hablar de lo más obvio. Vamos a hablar de lo que el presidente está diciendo a gritos con sus acciones alocadas. Vamos a hablar de lo que el presidente está demostrando con su actitud idiotizada. Vamos a hablar de lo que el presidente está dejando ver a cada momento y en todos los lugares del país con su forma egoísta y tiránica de manejar el país. Vamos a hablar de ese torbellino de mentiras y de cosas irracionales que no tienen ni la sombra de lo que es un buen gobierno. Desde que el presidente Chávez subió al gobierno, se acabaron las esperanzas positivas que tenía el pueblo venezolano, porque a pesar de todas las mentiras con que defendió sus planes de gobierno, a pesar de todas las promesas sin fundamento y las patrañas con que se presentó al encarar su cargo, la gente de bien no logró percibir la catástrofe innombrable que se avecinaba. Y no era para menos, porque de un personaje de esa calaña no se podía esperar nada bueno. Desafortunadamente, las mentiras bien dichas y bien armadas, esos sofismas, cuando las dice un personaje astuto, son muy peligrosas y están fabricadas con la intención única de dañar y de conseguir intereses muy particulares. Desafortunadamente, el pueblo venezolano no fue capaz de entender desde un principio la definición de la palabra dictador. Y para colmo de males, Chávez les gritó a cada uno en sus oídos lo que él era: un dictador. Cuando él se lanzó en ese golpe de Estado en el año 1992, no estaba diciendo otra cosa diferente a esta: soy un dictador. Pero la mayoría de las veces, las verdades más obvias son las más difíciles de entender. ¿Quién es el que se lanza a un golpe de Estado? Solamente un dictador. Y a pesar de esta gran verdad, manifestada a gritos en esa ocasión, la gente encalambrada por su ignorancia y anonadada por las falacias astutas, por las promesas cursis y por las sonrisas hipócritas de ese supuesto salvador, le dieron su voto posteriormente, aceptando así un gobierno, entre comillas, que le llevaría después a la tumba todas sus bonitas ilusiones y sueños, todas las esperanzas de futuro, todas las posibilidades de crecer a nivel personal y nacional, todos los sinceros deseos de la formación anhelada para sus hijos, toda la felicidad que un país pujante pudiera brindar. Chávez, un hombre completamente ignorante de lo que significa la palabra gobierno, justicia y política, logró encaramarse en la silla del poder. Pero la gente no fue capaz de entender que un hombre ignorante no puede dirigir un pueblo, y mucho menos un hombre egoísta.
ni mucho menos un hombre cegado por el hambre de dinero. Chávez fue un hombre astuto, pero la palabra astucia no está en el diccionario de los hombres inteligentes, porque la gente inteligente no necesita ser astuta, ya que la gente inteligente maneja todas las cosas con las ideas, no con las astucias ni las artimañas. Si se buscara la definición de gobierno, de justicia o de política en un buen diccionario, tendríamos la idea precisa de cómo se maneja una nación, de cómo se hace justicia en una nación, de cómo se hace política en una nación. Lo que hubo desde Chávez, quien fue uno de los más grandes estafadores de un pueblo, y lo que hay aquí con Maduro en Venezuela, no es ni la sombra de lo que es un buen gobierno. No alcanza a ser ni siquiera la sombra de un gobierno. Porque se supone que un buen gobierno está 100% interesado en el bien común de todos y cada uno de los ciudadanos y en el desarrollo de los mejores sistemas para sacar al país adelante y para mantener una economía estándar, un país pujante y prometedor. Y vemos lastimeramente que en Venezuela sucede todo lo contrario. Todo es un gran caos, a pesar de las grandes mentiras que surjan al respecto. La gente se está muriendo de hambre porque el principal propósito del gobierno siempre ha sido parar la inversión para manejar todo a su antojo, como corresponde a un personaje sin perspectivas y con la diabólica intención de acabar con todo, sembrando tristeza y agonía por todos los lugares. Solo un tirano es capaz de todas estas cosas. Un presidente debería presidir un gobierno para ayudar lo que más pueda a la gente. Pero Maduro está en el gobierno para todo lo contrario: robar a la gente, ofender a la mujer, asesinar al pueblo, destruir las esperanzas del pueblo, matar todas las esperanzas de futuro de los niños, marchitar las últimas ilusiones de los abuelos, estrangular la economía para sembrar pobreza, para crear obscuridad. ¿Quién podrá decir cuántas muertes lleva desgraciadamente en sus espaldas? ¿Quién podrá decir cuánto dinero se ha robado, ya que este debe ser uno de los grandes propósitos? ¿Quién podrá decir dónde tendrá escondido todos los millones y millones de dólares que se han usurpado groseramente de las arcas nacionales? ¿En cuántos países tendrá amontonado todo su dinero? ¿Será que él se saldrá con la suya y estafará a toda una nación para siempre y sin ninguna consecuencia? ¿Será que la gente se quedará callada si de pronto por cualquier razón deja la presidencia? ¿Será que él no sabe que la justicia sí existe realmente? ¿Será que él cree que nunca lo condenarán por todas las maldades que hasta ahora ha llevado a cabo? ¿Será que él cree que porque se ha robado todo el dinero del pueblo
y se ha convertido en uno de los grandes millonarios, ¿siempre se saldrá con la suya? Yo creo que la ley de la compensación existe y que el día que se muera, y que ojalá sea pronto, habrá una buena fiesta en los infiernos preparada muy especialmente para él. Y con un programa preparado especialmente también para que se le sea aplicado con todas las de la ley. Porque un personaje como este debe ser seguramente un aborto de la naturaleza. Me atrevería a decir que es un personaje tan repulsivo que a su ataúd se le deberían hacer muchos agujeros para que los pobres gusanos que se lo coman salgan a vomitar. ¿Cuántas cosas abominables logra hacer la ignorancia, el hambre de dinero? Hitler ha sido catalogado como el ser más antisocial y más asesino de la historia. Sus maldades y sus asquerosidades realmente no tienen nombre. Chávez fue el iniciador de esta gran catástrofe. Ahora, no sé qué pretende Maduro dañando a todo un pueblo en todos los sentidos, aprovechándose groseramente porque está en el poder, aprovechándose groseramente porque tiene a un grupo de fascinerosos que lo defienden, aprovechándose porque tiene mucho dinero y porque cree que con el dinero se compra todo, aprovechándose porque logró comprar a todo el ejército, aprovechándose porque entendió que los venezolanos somos miedosos y sin agallas, aprovechándose porque quitándole el dinero a la gente los deja indefensos y con hambre, aprovechándose porque un pueblo apabullado no puede casi pensar. Pero algún día la pagarás, Maduro. El pueblo tiene el ejemplo de Egipto. El pueblo tiene el ejemplo de Gaddafi. El pueblo tiene el ejemplo de Siria. El pueblo tiene muchos ejemplos de tiranos y sabe que al final algo sucederá. Porque no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Y los que te ayudan, chantajeados por el dinero, te van a chupar la sangre. Solo le pido a Dios que un día, y ojalá sea pronto, la conciencia social, la solidaridad universal, la responsabilidad de las naciones de este universo despierten y le pongan fin a tu tiranía, a tu ignorancia, a tu bajeza, a tu grosería, a eso que ni siquiera puede tener nombre, a eso que me huele a podredumbre, a pestilencia, a eso que mata las esperanzas de cualquier humano. ¡Qué pena ser un pueblo arrodillado! Después de ver, de percibir, de experimentar, de sufrir y de llorar todas las ignominiosas desgracias que el pueblo venezolano ha tenido que soportar desde que Maduro está en el poder hasta el día de hoy, no me queda la más mínima duda, a pesar de que nos duela, de que somos un pueblo arrodillado, porque no hay otra palabra para demostrar nuestra situación lastimera. No hemos tenido las agallas suficientes para alzar nuestra cabeza y decirle no al tirano. No hemos tenido las agallas que han tenido muchos pueblos de muchas naciones para levantar un grito de racionalidad y de orgullo y sacudir el yugo que nos ha envilecido, que nos ha degradado, que nos ha rebajado hasta más no poder y que nos mantiene aún hoy bajo la sombra del desespero y de la incapacidad.
Hace falta un Bolívar que saque la cara por el pueblo, ya que nosotros como pueblo no nos atrevemos por el miedo, por la incapacidad, por la ignorancia o por cualquier motivo que sea, no nos atrevemos, como dije, a levantar nuestra espalda contra el fascineroso, contra el tirano. Tenemos muchas razones o disculpas para no hacer nada y dejarnos apabullar groseramente. Pero la razón más obvia es nuestro miedo, que nos carcome por dentro y que a pesar de que nos avergüenza, no nos llega el valor para confrontarlo. A pesar de los muchos ejemplos en la historia, nos sentimos incapaces de pelear contra el tirano y preferimos esperar a que la casualidad nos mande un salvador que sí tenga las agallas y que nos anime a levantarnos del suelo. Sí, somos un pueblo arrodillado, pero lo peor de todo es que somos un pueblo arrodillado ante un idiota y un grupo de seguidores que no saben sino hacer bulla por la boca y amenazar, porque ellos son astutos y se dan cuenta de que con los gritos acallan a muchas personas, acallan a todo un pueblo. Ante los gritos solamente se arrodillan los idiotas, los ignorantes y los miedosos. El miedo es ignorancia. Y pasarán muchos años y la situación será la misma. Porque mientras no se acabe nuestro miedo, no podremos levantar la cabeza y mirar la luz. Y pasarán muchos años, porque la situación será la misma. Porque mientras no aclaremos nuestro gran malentendido y entendamos que todos somos iguales, que todos somos seres humanos, con los mismos derechos, que solamente es más fuerte el que esté más restiao o más enojado, solo cuando eso suceda, posiblemente nos levantemos y digamos, ya es suficiente, ya comí la suficiente mierda, ya me humillé lo suficiente, ya fui lo suficientemente idiota, ya me di cuenta que toda mi vida no puede seguir así, ya entendí que tengo que tener orgullo, ya entendí que mis hijos tienen derecho a vivir una vida digna, ya entendí que si muero mis hijos pueden seguir viviendo. Ya entendí que no puedo bajar más abajo porque no hay más fondo. Ya entendí que lo más seguro es que estoy arrodillado ante alguien que no conoce los valores, ante alguien que no vale la pena, ante alguien que ni siquiera es más que yo. Lo único que tiene más que yo es dinero, e ignorancia y maldad. No sé cómo todos nosotros los venezolanos buenos somos capaces de mirarnos a los ojos y no sentir vergüenza. No sé cómo vamos a responder algún día a nuestros hijos cuando nos pregunten el porqué de haber dejado a un gran canalla dirigir tanto a una nación y llevarla a esas patéticas y vergonzantes profundidades donde nos encontramos y lloramos sin que ni un solo hombre hiciera nada al respecto. Nadie hizo nada. Ni las mujeres ni los hombres. ¿Alguien lo podría explicar? Yo tengo la respuesta. Estamos arrodillados ante Maduro porque somos exageradamente miedosos y si no hacemos nada al respecto, algún día el mismo Dios nos mandará a los infiernos por huevones. No le busquemos 5 patas al gato. No saquemos excusas imbéciles. Digamos la verdad.
o digámonos la verdad, aunque tengamos que reconocer lo que realmente somos. Somos miedosos. Estamos llenos de miedo. ¿Y eso por qué? Porque somos demasiado ignorantes. Solo la ignorancia que va de la mano con el miedo son capaces de permitir tanta ignominia. Volvámonos más inteligentes para que entendamos que aunque nos cueste la vida, tenemos que ser hombres y mujeres de honor, con orgullo, con valentía. No permitamos que nuestros hijos sean el trompo pagador de tanta maldad. Hagamos algo, porque si no la tristeza nos llevará a la tumba. Recordemos al pueblo de Libia, que se levantó y destronó al tirano, y al final ese tirano, que al principio siempre fue como un dios de maldad, se convirtió por el orgullo y el honor de un pueblo en un bulto de carne que se lo comieron los gusanos, y hasta esos gusanos vomitaron de asco. Sí, ya sé que gran parte o todo el miedo proviene de todos esos soldados al servicio del tirano. Mejor dicho, de los generales que los mandan. Y es difícil para un general idiota perder el dinero que recibe como pago por su gran traición a la patria. Él tiene que servir al tirano porque su mente robotizada no le permite ver que es más importante y honorable servir al pueblo. Él no sabe que cuando el tirano se va contra el pueblo, él debería irse inmediatamente contra el tirano. ¡Qué vergüenza saber que tenemos un ejército sin honor! ¡Qué lástima decirlo! Pero hay que decirlo. Me imagino que en la mente de algún soldado o suboficial u oficial de cualquier rango habrá una gran inquietud, y es esta. Algún día alguien entenderá que la mayor culpa en todo este gran desorden, en todo este atropello grosero al pueblo venezolano, en todo este mundo de desorden político, en toda esta inmundicia permisiva, los más culpables son los grandes jefes del Ejército Nacional, comenzando por el ministro de Defensa, o el que le sigue, y el resto de zánganos que no han hecho nada al respecto, por la razón que sea, ya se llame miedo, ya se llame dólares, ya se llame alcahuetería, ya se llame conformismo. Pero la realidad es que la fuerza más contundente de un pueblo es su ejército. Y el ejército debería estar siempre al servicio del pueblo y no de un canalla o de un montón de antisociales aprovechados que solo esperan las migajas o las grandes cantidades de dinero de sus jefes. El gobierno se ha convertido en una fiesta grosera y atropelladora de repartición de los dineros del pueblo. Y el ejército es el directamente encargado de proteger al pueblo, de proteger las instituciones honestas, de velar porque el pueblo no esté siendo robado, destruido, masacrado, ultrajado, desposeído y humillado por un gobierno tirano, por un dictador. Y Maduro es un dictador. Y quien no lo entienda es porque es muy idiota. El papel que está desempeñando el Ejército Nacional y todos sus jefes en todos los rangos
no es más que una caricatura triste y vergonzante de lo que debería ser un verdadero ejército nacional. Lo único que están haciendo es esperar por su gran mesada cada mes, por un servicio traidor, por un servicio a favor de un solo hombre antisocial, por callarse la boca, por hacer el papel de monigotes de un gobierno inútil y rastrero, de un gobierno ladrón y fascineroso, de un gobierno asesino, cobarde y cómplice de la maldad y de la rapiña, amparados también por otros gobiernos idiotizados e inconscientes como lo son Rusia, Cuba, Nicaragua, Honduras, Bolivia, México y otros más. Realmente no alcanzo a entender cómo puede un ejército llamarse ejército y no hacer nada al respecto en cuanto a la defensa del pueblo. Realmente no alcanzo a entender cómo es que un ejército pueda llamarse ejército y no se les caiga la cara de vergüenza, sabiendo que su único propósito es dejarse comprar por Maduro. No sé cómo puede un ejército llamarse ejército sin que se les caiga la cara de vergüenza cuando marchan por las calles con la frente en alto, con sus fusiles en alto, en las grandes paradas militares, haciéndole honor a una pobre rata que se sostiene por el dinero robado, por las armas amenazadoras, pero sobre todo con la ayuda de un montón de generales y demás alcahuetas o alcahuetes que no tienen ni el más mínimo conocimiento de lo que es un verdadero gobierno, un verdadero ejército, que no tienen ni el más mínimo conocimiento de lo que es el honor, de lo que es el orgullo, el amor patrio, la integridad familiar, de lo que es ser un hombre en quien todo un pueblo ha confiado. A estas alturas ya se deberían haber suicidado todos los generales que tenían algún honor, algún orgullo o algún respeto por sí mismos. Pero por lo que veo, no hay nada de eso en el ministro de Defensa, o en los generales, o en los altos cargos en el ejército. Y también alcanzo a entender eso, porque la ignorancia se ha adueñado de todos, el miedo se los está comiendo lentamente y sin remedio, y los pocos que no están de acuerdo con el régimen son precisamente los más miedosos y mediocres, pues aún no se han atrevido a nada, y sé que nunca se atreverán a nada, porque para defender a un pueblo, para morir por su honor, sin necesidad de arrodillarse ante un montón de zánganos o ante un montón de desquiciados psicópatas o ante un solo desquiciado psicópata que tiene todo el poder y todo el dinero del mundo, se necesita ser un Simón Bolívar. O sencillamente se necesita ser un varón decente y restiao. Parece y es obvio que los hombres y las mujeres fuertes en Venezuela solo son un triste sueño y nada más. Si los que tienen armas, si los que tienen el poder, si los que tienen el uniforme, si los que tienen el permiso no hacen nada, es porque les falta lo más importante, que es el conocimiento, pero sobre todo el valor y el honor. Por eso
Dejemos que el pueblo muera para que sobreviva el tirano y toda su familia y toda su jauría. Por eso, dediquémonos a llorar mientras nos queda tiempo, porque es lo único que nos queda, ya que solo sabemos llorar y hacer ruido por la boca. Por eso, ya no nos quejemos más, porque nosotros lo hemos permitido todo. Si el ejército no sirve, por lo menos un buen puñado de caraqueños debería alzar las armas o las piedras y lanzarse contra el tirano. Y de seguro que el día de mañana el pueblo venezolano les haría una estatua a cada uno en su honor. Solo deseo que si hay un Dios, que por favor se lleve a todo el ejército para el infierno o el diablo, porque es preferible llorar amargamente toda una vida que tener como ejército a un grupo de mediocres soldados, de idiotizados generales, tenientes y toda esa ralea de basura que nos sirve como símbolo del poder de toda una nación. Qué lástima de toda esa gente en el gobierno, porque es un gobierno domesticado por el dinero. ¿Qué podríamos decir acerca de todos esos parásitos que se encuentran en el gobierno acompañando a Maduro? Es poco, porque ya estoy cansado de hablar de toda esa inmundicia. Ya estoy cansado de hablar de esos pobres borregos que creen que eso se llama gobierno. Ellos saben que no. Ellos saben muy bien detrás de qué van. El poder arrollador del dinero tiene su explicación y sus consecuencias. Pero no hay que pedirle peras al olmo. Cada uno solo es capaz de hacer lo que es capaz de hacer. Cada uno solo es capaz de pensar lo que es capaz de pensar. Y la basura está destinada a tirarse al basurero. Algún día, cuando estén en sus últimos momentos, carcomidos por su propia inmundicia, infectados hasta los huesos por la traición y la bajeza, quizás se den cuenta, cuando ya no vale la pena, que el único propósito de la basura es podrirse en el basurero. Por dinero hago que trabajo. Por dinero vendo a mis hermanos. Por dinero destruyo a mis propios hijos. Por dinero hago que la ignorancia florezca en horripilantes frutos de maldad, de bajeza, de destrucción, de podredumbre. Por dinero me vendo a mí mismo para lo que sea. Por dinero vendo a Dios y a todos sus santos. Por dinero hago que Venezuela se convierta en un pozo de escoria. Ojalá que hubiese o que resucitase a alguien que amara realmente a Venezuela. Ojalá que el ejército recapacitara y volviera a tener honor y orgullo. Ojalá que los generales hicieran una diferencia entre el honor y el dinero. Ojalá que todo esto fuera solamente un sueño. Ojalá que la ignorancia desapareciera como por encanto. Ojalá que el miedo que nos carcome el alma
continuamente se canse para que el valor de los generales resucite y la pesadilla termine. Ojalá que los grandes gobiernos que hay en el universo se apiadan de Venezuela y den una mano en eso, para que Venezuela vuelva a ser la Venezuela de antes.